en México, Estados Unidos y América Latina. Saludos especiales a Brian Werner, el fundador de World Honey Exchange, y a Germán Santillán, que de aquí de México, empresario, alumno del programa Young Leaders of the Americas Initiative del año 2016 y el CEO y el fundador de Oaxacanita Chocolate. I'm going to speak in English, do some Spanish, but for those who don't speak any English, por favor, si no hablan inglés, seleccionen el servicio de interpretación simultánea que está a la parte inferior de sus pantallas. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes, mi nombre es Roberto My name is Quiroz, Roberto soy Quiroz. el I'm the canciller Counselor de for Asuntos Cultural Affairs Internacionales aquí en la at the Embajada U.S. de Mission Ciudad de in México Mexico City. y me And it's an honor to complace be here with presentar all esta of you sesión número in 3 de session Mastermind. number 3 of Masterminds. Muchas gracias I a want to Miguel thank Vázquez por Miguel su Vasquez trabajo en from este our team trabajo, en for estas his work on this sesiones. project in partnership with Y como eSherry. bien saben, las pequeñas y As you medianas know, the empresas son small and medium-sized cruciales, de hecho son businesses are vitales para crucial promover and el vital desarrollo económico to promoting en economic Norteamérica, development Centroamérica y in North Suramérica America y as en todo well el as mundo. Central, South America, De and allí around the world. salen las ideas And they need innovadoras, hay innovative personas ideas. comprometidas They need y committed people like depende de each cada and uno de every one ustedes of para you ponerlas en práctica. to put them into practice. Cada uno de ustedes, empresarios que son necesitados para el desarrollo de nuestra economía global, aquí en América Latina, Norteamérica, Sudamérica La y en el Embajada de mundo Estados entero. Unidos apoya The U.S. emprendedores Embassy como supports ustedes con esto, entrepreneurs como like en each of estos you through our programas, programs of the Young como la Leaders of the Academia de Americas Mujeres Initiative, Emprendedores y the el Academy programa of para Women Entrepreneurs, profesionales, entre and the muchos otros. Professional Scholars Program, Les among many alentamos a others. hacer una We solicitud encourage you to apply. Esperamos que apliquen a estos programas para poder desarrollarse profesionalmente de mano en mano para con quienes ya nosotros. han participado. For those Les of you who have invitamos a participated, we compartir ask lo that que han you share aprendido the en news este about these programa. programs with those who might want to participate. Les pedimos que compartan sus experiencias en estos programas para que así inspiren a otra juventud y participantes a ser parte de Las nuestros sesiones esfuerzos. de Masterminds Mastermind cuentan sessions con pairs the expertos en Mission Estados Mexico Unidos alumnus y en with an México, y expert por from the eso el United trabajo de States. Germán Santillán That's es why tan Germán importante Santillán's work is en so important colaboración con in Brian Werner. partnership with Brian Nos Werner. enorgullece darles la We are bienvenida a este very proud programa to welcome y them today escuchar to sus this program experiencias. and to También hear aprender about y their compartir las experiences mejores and prácticas. to Queremos learn escuchar de and to share our ustedes best practices as y well. We hope to que hear from hayan you establecido una gran and that you colaboración. establish a strong Y por partnership with último, them. muchas gracias And a finally, Kingala, I want to thank socio de Kingala, la Embajada de the Estados U.S. Unidos, por Embassy's esta serie de implementing partner conferencias. for this virtual Agradecemos todo conference el series. trabajo para We fortalecer appreciate el all the work emprendimiento en that they do México. to strengthen Y por entrepreneurship último, in Mexico. de And parte finally, del on embajador behalf of aquí Ambassador en Ken Ciudad de Salazar, México, quiero uh, decirles que here in les damos un Mexico saludo a City, I todos just want to ustedes, say we salute every porque one of son you ustedes quienes se because you have embarcan dared en to este embark upon emprendedurismo, la innovación y la entrepreneurship, creatividad. innovation, El mundo a creativity. partir de The 2023 world of cambió 2023 has drásticamente changed en tremendously comparación con to the el 20th siglo XXI century que that I yo grew up conocí. in. Y It is por eso se minds like llama yours, Masterminds, that's why we call mentes it como ustedes, que masterminds, son las que le minds like dan yours la that forma are al going to futuro build the del mundo future y of a the la world. dirección And hacia it's donde going to vamos be a ir charting the en la direction segunda in which we're mitad going to del go siglo XXI in y the mucho second más half allá of para the nuestros 21st hijos, century nuestros and beyond nietos. for our children and grandchildren. So, felicidades a todos. Gracias por permitir que trabajemos juntos con ustedes y muy buena suerte hoy en este programa. Muchas gracias por tus amables Thank you so palabras, much Roberto. for your Es un kind words, placer. Mi Roberto. It nombre is es just a Germán pleasure to Santillán be y yo today soy with el you. fundador My y name is CEO Germán de Santillán, Oaxacanitas and I am the Chocolate. founder and Y en CEO of realidad es un Oaxacanita honor estar Chocolate, and aquí it's truly hoy an con todos honor los to be emprendedores today en todo el sharing with continente all the americano, entrepreneurs across the quienes Americas trabajamos en what las we have been comunidades leading rurales, from porque a rural estamos community. celebrando Today la is a very sesión, special la day where tercera we are sesión del celebrating programa the third Masterminds, session of the que es una Masterminds program, iniciativa which muy is a very buena cool initiative de that la the U.S. embajada Embassy to junto con Mexico is Kingala. supporting Y with quiero agradecerles la Kingala, and invitación a I la want to sesión de deeply hoy. thank your invitation for Me today's complace meeting. I presentarles have the tremendous a uno de pleasure mis mejores to amigos de introduce este you to mundo del one of my emprendedurismo. Su biggest nombre es friends of Brian the Werner entrepreneurial world, y which name is me Brian alegra mucho Werner. darle la I am bienvenida. so En so primer happy lugar, to give the welcome quiero to him.
que escriban en el chat su nombre, su ciudad, desde donde nos escuchan y qué están haciendo. Tratemos de conectarnos unos con otros en esta sesión, porque en realidad creo que estas sesiones son muy importantes para que todos creemos mejores conexiones, aprendamos más unos de otros y queremos agradecerles su presencia en esta sesión. En primer lugar, quiero darle la palabra a Brian Werner y preguntarle qué está haciendo, cuáles son sus intereses, hacia qué está trabajando. Brian, me alegra darte la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Me encanta tenerte aquí y solamente para que lo sepan, hace algunos meses Brian vino a Oaxaca, se quedó conmigo en mi casa con su esposa, a quien le mando saludos. Y quiero escuchar un poco más sobre ti, Brian. Por favor, danos una presentación para todos los asistentes. Oh, muchas gracias a todos por todos. De una disculpa porque no hablo muy bien español. Voy a seguir en inglés y voy a tratar de hablar muy claro. Muchas gracias, Germán, por preparar esta sesión y por conectarme con todas estas personas. Es un placer y un privilegio conocerte y por extensión conocer a toda la comunidad que está aquí presente. Espero que nos crucemos en persona en algún punto en este mundo que se ha convertido cada vez más remoto en tantas maneras. Y sí, mi nombre es Brian Werner y vivo en Cambridge, Massachusetts, cerca de Boston. Empecé una empresa llamada World Honey Exchange. Soy el fundador y el CEO. Trabajamos con grupos de apicultura y trabajamos en comunidades alrededor del mundo con apicultores, con personas que trabajan en la apicultura para conectarlos con nuevos mercados. Y por otro lado, también tratamos de mostrarle a los mercados lo que el mundo le tiene que ofrecer en términos de productos e historias únicas en el mundo de la miel. Mi meta es crear caminos para el intercambio cultural mediante el uso de la miel, llevando la historia desde su origen hasta el consumidor final, quien sea que éste sea y cómo sea que la consuma. Todas estas conexiones culturales y las relaciones humanas por el camino, que es muy divertido, pero también crea una gran cantidad de valor cuando estamos trabajando directamente con personas y construyendo esta relación directa, porque podemos ver el impacto. Y en eso es en lo que trabajo la mayoría de mi tiempo. Hago bastante de eso mediante visitas directas, como decía Germán. Tuve la suerte de visitarlo a él y a su familia muy acogedora en Oaxaca el año pasado. Estamos trabajando en un proyecto allí para poder obtener miel y darle visibilidad a estos proyectos en los Estados Unidos. También algo que me gustó mucho que sucedió allá cuando fui un anfitrión y de un intercambio en Colombia. Fui anfitrión y uno de mis compañeros apicultores, Javier, creo que tenía 18 años en ese momento y él también hizo un intercambio y pudo enviar su miel porque eso se trataba de un proyecto de generación forestal y la semana pasada pudimos lograr un envío de 10 toneladas de su proyecto. Entonces aumentó decenas de veces y eso fue lo que empezó en este programa de WLA. Y luego se va a diversificar en vino de miel, cerveza. Perfecto, estas son
perspectivas impresionantes. Es una muy buena presentación tuya y a todas las personas que están conectadas en esta sesión, estoy leyendo sus comentarios de Honduras, de distintas partes del mundo. Y me complace mucho escuchar que hay muchas personas que son emprendedoras rurales y esa es una de las principales metas de esta actividad, tratar de darnos cuenta cómo nosotros como emprendedores rurales o quienes trabajamos con comunidades rurales podemos mejorar la participación. Y quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes, porque por ejemplo, hoy en día, de acuerdo con el Banco Mundial, con los datos del Banco Mundial, las comunidades indígenas representan el 6% de la población mundial y las comunidades indígenas son quienes protegen el 80% de los recursos naturales del planeta. Y creo que ahora más que nunca es importante crear estos vínculos con las comunidades rurales y las grandes ciudades para que podamos crear más oportunidades para ellos. Y desde este punto de vista, quiero preguntarte, Brian, si puedes compartir con nosotros como una empresa de los Estados Unidos, como un emprendedor de Estados Unidos, cómo se da este proceso. Muchos de nosotros venimos de comunidades rurales y estamos buscando tratar de participar en el mercado de Estados Unidos. Tratamos de buscar exportación de nuestros productos, pero desde tu punto de vista, Brian, ¿qué crees que un emprendedor rural debe entender y debe aprender para crear este tipo de intercambios? Creo que es una excelente pregunta. I think that's a great question, and it's okay. Puta, me va a llevar, puta, la voy a tener que escuchar en inglés. ¿Alguien dijo algo? Was that? Creo que fue otro comentario. It was another comment, I think. Okay. Es una excelente pregunta y creo que está bien no saber como un emprendedor rural, a lo mejor por dónde empezar, porque este es un excelente lugar para empezar. Ver a la comunidad a la que tienes acceso, buscar los recursos que tienes disponibles y tal vez no se siente como que sea mucho, pero una de las partes difíciles sobre la agricultura y hablando del contexto precisamente agrícola, es que estamos empezando desde el suelo y desde un recurso natural. Y una de las cosas que me iniciaron en esto fue ver la belleza y el potencial en las zonas naturales, en las actividades agrícolas que se estaban haciendo bien. Y por que algo estaba hecho bien, quiero decir que algo se producía con calidad y que esa calidad necesita estar acorde con las expectativas. Es decir, por ejemplo, si yo produzco chocolate, ¿cuáles son los estándares que el mercado, o no necesariamente el mercado final, pero cuáles son los estándares de la persona con quien voy a estar trabajando espera? Y no solo eso, pero cómo se empiezan a formar los vínculos, los caminos hacia el comercio. Y esa es una relación. Cómo se forman la base de todas estas cosas es una relación. Y la relación, aunque sea entre un productor y un comprador en Oaxaca rural, por ejemplo, o un productor de miel en África del Este, en Tanzania, y aquí se basa en la confianza. Y la confianza y lo que eso significa es una presentación y en hacer lo que dices que vas a hacer y en tener apertura a la posibilidad de oír lo que no quieres oír y hacer el trabajo para mejorar lo que estamos haciendo y también
puedes esperar eso de de las personas You should con also quienes expect trabajas, that from the porque no people that es you work una with. relación de una This is sola not a vía. Los one-way productores también street. deben sentir esa Producers capacidad de que should lo que also feel tienen vale empowered that algo. what they have is worth something. Y creo que And una de las cosas más I importantes think one of the most por important things entender is es to entender understand lo que estás what produciendo y lo que vale en you're distintos producing mercados. and what it's worth in different Y markets. eso es lo que So nos that's a lleva different a un sort tema of leading totalmente into a different distinto, a little pero bit of a no sé different si eso subject, responde but tu pregunta, Germán. I don't know Sí, if that claro, answered the question or not. Brian, Yeah, creo sure. que esa No, perspectiva es muy well, Brian, I think interesante that porque para las personas insight que is están very juntas, interesting because conectadas en esta for the people sesión, that is together connected tienen right que now in saber this que session, trabajan they con have to comunidades en know that todo el you have mundo, been en working with Tanzania, en communities Latinoamérica. across the world Y, in por ejemplo, Tanzania, in acabo Latin de America. recordar que And cuando for estábamos example, I just escuchando remember that when Oaxaca, we were compartiste here in conmigo Oaxaca, you shared vainilla with me a bunch y of fue vainilla, genial tener un and it producto was amazing que de to hecho se have, producía en una like a comunidad product that rural was que produced cruzó el in a mundo rural completo community that para now llegar a crosses all Oaxaca. the world to make Y it una de to las cosas que quería Oaxaca. preguntarte And también and es, one por of the things that ejemplo, I want to ask ¿cuáles you son too los is, retos for que has example, what are enfrentado those challenges that you como have una faced empresa as a estadounidense US para llevar company al to mercado put este tipo de or productos? to put into the market these kind of Y products in the US por market? otro lado, And what ¿cuál are, es el in other reto side, the que las challenge personas con quienes that the trabajas han people you enfrentado work con with su propia has been producción para que dealing podamos with their own verlo? production, ¿Cuáles son los so we retos can que figure tú it out, like tienes what are y those cuáles son las challenges that you estrategias already que have, sigues and para what are some kind enfrentarlos? of strategies that you follow to overcome them? Como Yeah, lo so mencioné, la calidad es uno de like I los factores mentioned, principales quality is y one big factor. asegurarnos de So que las expectativas del ensuring mercado that se cumplan. Por expectations of ejemplo, the market. For trabajamos con instance, apicultores de todo el mundo y we work algunas with comunidades beekeepers usan all over the diferentes world, and tecnologías some communities are para using different producir miel. technologies Algunas to personas usan, por produce honey. ejemplo, en So some Etiopía people are using y en Tanzania rural, Ethiopia muchos and productores in rural usan Tanzania. A lot of producers are colmenas using tradicionales hechas con traditional log troncos y hives las and grass interacciones que woven suceden hives. con los apicultores y las And the abejas es interactions that diferente. happen between beekeepers and Las bees personas is different. obtienen la miel So de noche, no pueden people abrir harvest las honey at night, colmenas they para can't revisarlas de open la those misma hives forma up as en la well que and inspect them otros diseños the de way that they colmenas sí would lo with, permiten. different types of Y, hive por designs. ejemplo, And so, esas abejas for y esa instance, miel those puede bees llenarse mucho de and that humo honey y can get puede a lot tener of un smoke, carácter muy and you can get ahumado. smoky Entonces, quality si and character in that honey. obtenemos esa miel So if we ahumada go and get that smoky localmente, honey allí van a locally, we would say, decir well, que this is a esa es local feature una característica local of de the la honey. miel y es Like this como is how allí it's se been hace la done, miel. Es Yeah. and una it's a característica que no es un it's a problema. feature. It's Pero not a si problem. llevamos esta miel But if you a un take mercado that honey and you bring estadounidense, it into the algunas U.S. personas van a market, decir, bueno, pero ¿por qué sabe a some humo? people would say, why is it Y smoky? se le dice que And tiene un mal we're going sabor to a call humo. this smoke taint. Entonces el So mercado se then pregunta si the debe market's valorar saying, esto de well, la misma do we forma porque value tiene this the esta same way? característica Because it diferente. has this Y lo que characteristic. estamos tratando de And hacer what son we've dos worked really cosas. hard to do is Lo primero es two decirle al things. mercado One is to que say to the esto es market, una look, característica this is a que no characteristic. This es is un not defecto. a, Esto a se debe a drawback. prácticas locales que se han This is realizado desde hace because of mucho local tiempo. practices Y that have por been otro done this way lado, for a long time. también On the flip side of tienes that, que you tener have mecanismos to have para comunicarles a mechanism a los to productores y communicate los to productores también necesitan the saber producers, qué and the sucedería producers need to si, por know, ejemplo, okay, what cambiamos nuestros happens if métodos un poco. we ¿Qué change our pasaría si methodology a usamos little bit? menos humo, por What ejemplo? happens ¿Qué if we pasaría use si a little less usamos un smoke? modelo de colmena What diferente happens que if nos permita we use a abrirla y different hive that revisarla allows us to open it para up que and la inspect in different miel no ways tenga tanto so that humo? the honey ¿Valdría doesn't la get as pena cambiar smoky? esta metodología? Is it worthwhile to change Sí, that podemos methodology llegar a un if mercado diferente we can así, get into o a different podría la market gente or a pagar un bigger poco más market, por eso. or people will pay a little bit more for that? Entonces se trata de dos cosas. So No se trata solo it's de decir twofold. que lo It's que not estás saying haciendo está mal, completely what you're doing is sino de wrong and decir, ok, bad. esta es la It's realidad, saying, okay, estamos this en is the este punto reality.
y cuáles son where we las are. implicaciones y las consecuencias de What esto. are the Y ya tenemos implications of un that? punto de partida para Now we have a preguntarnos starting point qué to say, queremos okay, hacer where y do we want cuáles to son go? nuestras What is metas. the goal of this? I think Porque como as productores nos producers, tenemos que preguntar, muchos productores ask cuando hablo yourself con what ellos nos dicen, I ok, think a lot of nuestros retos producers son when el we talk, mercado. it's like, okay, Necesitamos un our mercado para challenge is nuestros the market, productos. right? We need a market Pero for our products. el mercado sigue But ciertas cosas, the sigue por market ejemplo la follows calidad certain things. It follows, for y instance, también quality. sigue la confianza, It la follows confiabilidad en el producto. reliability, También sigue a los right? precios, la It estabilidad follows en los things like precios. price and También price sigue, stability. It por ejemplo, cuando follows things dije like confianza es confianza when en I el said tiempo, reliability, en de si timeliness, puedes tener right? este producto disponible. Dependability, Y right? si So eres un productor que quiere when you're a incursionar en producer un looking at mercado, how do I get to ¿qué this estás market? tratando de lograr? ¿Y cómo estás tratando de What encajar are you allí trying to achieve and where do you want en to toda fit esta cadena Yeah. de eventos? in this chain Porque of events, viene right? de It's coming tu lugar y from también viene de your muchos otros place, and it's lugares going to touch para llegar a un potentially many consumidor places final. along the way to O a get lo to someone, mejor menos or pasos maybe si fewer if you have the estás ability to dispuesto a take tener on value-added roles con un roles. valor más Maybe agregados, you como start consolidarse con grupos de meeting with other apicultura, como beekeeping groups and capacitarse. consolidating and training. Por ejemplo, We work trabajamos with con local productores partners that locales que can comparten información sobre share estándares de information calidad about y quality tecnología standards y hacen capacitación de and este tipo. technologies Pero si and eres un do trainings productor, like that. ¿cómo But organices? if you're ¿Cómo a quieres producer, organizar? how do you ¿Quieres ser organize? la How do you want persona to que está organize? Do you want organizando to be the otros person apicultores that's organizing other o quieres beekeepers? Do you want to hacer be the apicultura? beekeeper ¿Quieres manejar managing tus just, colmenas? your hives, or just O, the por ejemplo, farmer si just quieres managing cultivar vainilla, ¿quieres your solo vanilla vines cultivar and doing tu a great vainilla? job on that? ¿Y Yeah. cuál es tu And so papel en toda esta cadena? where do you want to Tienes que fit in that hacerte estas equation? I think preguntas. asking those kind of questions. Creo que esto es muy Yeah. importante, I think- Brian, porque Yeah. una I de think las that cosas that is very en las que important, yo Brian, pensé because fue one of que the things cuando that tú came to my eres mind un is emprendedor that que viene when de you una are comunidad an rural y estás entrepreneur trabajando coming con from a minorías rural como community, or you are working pueblos with indígenas minorities o like pueblos indigenous afro, or Afro la communities, mayoría de estos most of proyectos the time, que most producen of un those producto projects que that are no producing a entienden lo que product, están haciendo. Lo they que tú dijiste doesn't even sobre la understand what they miel are doing. con No, what you ahumada. said about the smoky Aquí en la industria honey, del right? chocolate It is Mhm. not the tenemos same un here. dicho Here in the y chocolate es que industry, no we se have a trata, saying no es lo that we mismo say it is not the una buena same técnica, un a chocolate good con una buena technique técnica, que a un chocolate that has a good chocolate que technique ha seguido than con a la chocolate tradición. that has No es lo followed its mismo, tradition. No, porque it's not the same when si it's está bien hecho technically good técnicamente made o bien than hecho culturally culturalmente. good ¿Y made. quién tomó la So, decisión de who qué es made the lo bueno decision about técnicamente? what's ¿Quién está technically good made? decidiendo Is the ese question, estándar? Exactly. right? So who's Y deciding what eso, that de is? hecho, en muchas Exactly. And circunstancias that se actually, trata de una in many narrativa. circumstances, comes down to a Por narrative. ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar. Another example. I'll just give you another example. Trabajamos con comunidades en Etiopía We work que viven en with bosques muy communities in remotos Ethiopia. They y live en in very estos remote bosques forests, caminan 4 and horas these para llegar a sus forests they'll walk colmenas. 4 hours Es to muchísimo get into their trabajo hives. y It's a los lot of productores work. van, So ponen sus they'll colmenas, go, regresan y they'll put their algunos meses hives up, después they'll come back. regresan al bosque A para few months later, they'll revisar go back el out avance de into the estas forest abejas, to check on the cómo progress están, of these y eso bees, les dará see how are they información doing, sobre en qué punto van a and that'll give them regresar information y about when they cosechar la want to come miel, back and harvest. que So puede then ser they'll, en they'll una wait another cantidad X indefinida de amount of tiempo, time, 2, 3 meses, y luego van a maybe a month or regresar. 2 months, Y en ese and then punto they'll come back. regresan y cosechan la miel. And at that point, Y they're no van a back and they're regresar going to una cuarta harvest. vez. They're not going to Entonces, come back a fourth time. aunque la miel ya esté So whether the lista o honey no, o is sea, si ya tiene los ready niveles to de grow or humedad, not, por meaning has the ejemplo, si moisture una in miel honey, if tiene the moisture un content's too contenido de high, humedad muy alto, it's es riesgoso, considered at risk pero si for regresan certain y el things to nivel de happen. humedad es muy So alto, if they come desde un back and punto the de vista moisture is too high, técnico, from a no deberían technical level, cosecharla, they shouldn't pero de harvest it, todos modos la right? cosechan. But Y they'll esa harvest it miel, de hecho, anyway. es una de las mejores mieles del That mundo, honey is some of the best honey porque in the las world. personas Yeah. la It comes usan, here and esta people miel use gana it, and it premios, wins pero wins si le awards preguntas and a all las these other personas de la things. industria But aquí que if you were to revisen ask esta people in the miel, industry here dicen, no to quiero look at that tocarla honey, porque me da they would miedo, say, "Oh porque no, I el don't want to contenido de touch la that. I'm humedad es afraid muy of that." alto.
Yeah. because the moisture content's too Pero de high. hecho no es cierto. Whereas Es, it's de like, nuevo, una actually, característica no, de esta miel. this Es is a una feature. característica de esta This is a práctica feature of que this es honey. This is a tradicional. feature of these ¿Y practices that are podemos darle un traditional. valor a esto? And Brian, can como we value dijiste, that? Yeah, creo so que es so muy so Brian, importante you said para los something that I emprendedores. think Es it's very cómo important for entrepreneurs vas nowadays, like how you are a going to compartir embrace y your own apropiarte de tu narrative, how you are narrativa. going Por to share ejemplo, your con own este narrative. ejemplo que nos diste, And for example, with this example that you gave to us, ¿qué puede hacer un emprendedor para what poder does an entrepreneur can vivir esa do narrativa, to para embrace and to hacerle saber build al that mercado narrative sobre este to let producto? the market know ¿Cuáles son about the esos product? aspectos So que has tenido what que are tener en those cuenta aspects that you have been para taking in entender tu account mercado y entender to cómo puedes understand your vender market, mejor? to understand how you can sell better? What are ¿Es algún those consejo que kind nos of puedas dar advisory that you para can poder give crear to este us tipo de in narrativas? order to create this ¿En qué kind se of debe narratives? enfocar What un those emprendedor rural rural para entrepreneurs construir must estas focus narrativas y in mejorar su building these producción? kind of narratives to boost their production or the Creo que products? hay dos formas Sure. So I'd say there's principales de pensar en esto. two main ways to think about this. La One primera is sort es, of, okay, bueno, desde un punto de vista global o a nivel global, on a global level, las personas how están are pensando people thinking en about estas zonas rurales. the Por place, these ejemplo, rural areas? And that is los like, let's just Objetivos think de about Desarrollo de las like Naciones UN Unidas. development goals, right? And think about, okay, ¿Qué piensa what la comunidad does the global o de global qué habla la comunidad global? ¿Qué es lo que community valora la comunidad global? talk about? What does it value right Podríamos now? hablar de reducción de la huella de Like we can carbono. talk about carbon reductions. También We can hablemos talk solamente about de la reducción de la huella de let's just carbono say y de los carbon reductions, for bosques, instance, right? la preservación de los And let's talk bosques about forest. y los So productos de los preservation of bosques, forest por ejemplo. and forest Se products, tratan de for instance, reducir la huella de carbono porque is estás carbon preservando reduction uno because you're de preserving a estos carbon depósitos de sink, carbono. right? Y es una forma muy So general de pensar en this is an esto. example of like a very broad way of Y thinking. también Then you also necesitas want to enfocarte narrow down en, por ejemplo, qué to, es tu okay, producto. what Y eso no is significa my product? nada más como, And that ok, doesn't vendo mean, chocolate. okay, I Lo que sell chocolate. significa es que sí, That yo soy means, una yes, persona que I vive am en una a person that lives zona in a rural o en un rural, bosque rural en las afueras de rural Oaxaca forest outside of y Putla in me Oaxaca, dedico and I a grow cultivar cacao, cacao. right? Bueno, Well, pues yo cultivo I grow cacao y esa es la cacao, and forma en that's la que yo vivo. my Pero current ¿en dónde way estoy? that I think that I ¿Y qué hay a live, mi but alrededor? ¿Y where cuál am es I? el valor de eso? And what's around Y me? hay que And tener esto en what is the cuenta. value of that? Hay que tener en So cuenta take el into lugar this de donde account, eres, porque the place el where lugar de you donde are eres no existe en todas does partes. not exist Lo que everywhere. haces y en dónde te Yeah. encuentras, Meaning that where you are eso and es what you escaso, do, no there's es scarcity, ilimitado. right? It's not unlimited. Y entonces se So puede pensar en think dónde about estamos y en lo think que about where tenemos you are, alrededor. Y no se trata solo del what you have cacao around you, cultivado, not sino de just los the recursos cacao that you're naturales a growing, tu but think disposición, about the de los natural miembros de tu resources that you have. comunidad, Think about cuáles son los your aspectos community members. Think culturales de about donde vives what are the cultural aspects que hacen que to la where I historia live sea única. that make Y my todo el story mundo tiene una unique, historia. La right? pregunta es And cómo everyone has se a story. transmite esta The question historia. becomes how do you translate, how do you transmit that Y story? eso es un aspecto. Yeah. So that's one El thing. otro lado de esta The moneda other side es, of the ok, same kind of lo coin que is, puedo okay, hacer y lo yeah, que sé hacer if es what I can do producción and de what I know how cacao. to do is Pero cacao ¿cómo production, lo hago mejor todavía? how do I do Y that mejor no significa better? producir el mejor And cacao del mundo better doesn't mean that I necesariamente. produce the best cacao in the world A lo necessarily. mejor digo que Maybe quiero I producir grandes say, hey, volúmenes I de I cacao wanna y produce big volumes proporcionarlo a un precio and más provide accesible, it for a more affordable o price to the market. que Okay. el Or trabajo y el cuidado que le no, the ponemos work and care that al we put into proceso es this difícil. process ¿Y cómo is hacemos? difficult. So Por how do ejemplo, I una de think las one of cosas the más most difíciles para challenging los things for emprendedores es entrepreneurs cómo darle valor, to cómo do is to figure valorar out how to a tu value tiempo, your cómo time asignarle un valor a and tu how to producto, value your cuando en product realidad no tienes una muy buena when guía, más allá you de don't really ver have a otras great cosas en la guidance other internet than que like son looking comparables. up other things on the internet that are comparable.
Um, so Y esa es una forma de hacerlo, I pero think creo that's one way to do it, but I believe that really kind of que hablar con los miembros talking de tu comunidad, to con las your personas que community están members, people por that are fuera de tu comunidad outside of directa your para ver qué está direct sucediendo community, seeing what's going y on, and tienes then que figuring investigar out where allí you cuáles want to son tus fit, fortalezas. where are your strengths. Brian, Yeah, quiero yeah, and compartirte actually, también Brian, I que just want tenemos una to pregunta share with de you that Jorge Ramos also we Sánchez have a en little el chat. question from Jorge Y por Ramos cierto, también Sanchez quiero that is invitar in a the todas las chat, and personas en also I esta want to sesión a invite all the people enviarnos in sus this session to send preguntas. us their questions. Él pregunta algo sobre He's calidad, saying sustentabilidad, something related, que son yes, las quality, condiciones para innovation, el éxito. sustainability are the start condition to success road. But for example, Pero, how por is ejemplo, or has have you trabajado ever con grupos worked en comunidad before rural with que han groups recibido in rural apoyo communities that have internacional? received ¿Has international trabajado con support? grupos Have que you han ever worked with creado groups alianzas that con have otros been países? creating Y más alliances allá with de eso, other countries? And more than that, ¿qué Brian, significa para ti o cómo ha sido para ti how is for you colaborar to con collaborate personas with en todo el people mundo? from across the Porque como globe? Because un ciudadano you, as an estadounidense, US pues me citizen, I enorgullece am mucho very surprised llamarte and mi I am very amigo proud to call you my y que friend and to también see how conectado you estás well con todos los connected are with lugares a the los que cultural vas. roots of every place you Pero tú touch. tienes I have to estos say that enfoques you have culturales this para cultural hacer focused negocios way of y doing nosotros business. como And one of the emprendedores things that rurales tenemos que we as entender rural que entrepreneurs must debemos understand conectarnos con las is that personas it que en is the realidad better to connect with respeten nuestro people territorio, that really nuestras raíces respect culturales, nuestras our formas de ver el territory, our mundo cultural y roots, esperar our que way to see the podamos world, and encontrar un lugar how you para can fit eso that en into nuestra a relación económica que sea sustainable sostenible. economical relationship. Gracias, Yeah, thank Germán, you, por la Jorge, for the pregunta y question, Jorge. and Herman for expanding. Creo que hay un Yeah, reto I think there's a challenge para in terms of el financing financiamiento y and el apoyo y aid, yo and personalmente he I've tratado myself de tried to get he tratado de obtener government financiamiento de funding and gobierno, things of this nature, pero en realidad no se ha dado only to see it sort of fall through. y a lo mejor no es un comentario muy I've alentador, really, pero es una and this is realidad not an en muchas encouraging partes del comment, it's just mundo. it's a reality in many parts of Es the que world muchas de las and ways of life, is organizaciones that que tienen el dinero, a lot lo of the que en realidad organizations that buscan es give the money simplemente llenar un are really requisito. looking to check boxes, Y and si no if you're not no sort of estás, no tienes versed mucha información sobre cómo hacer in eso, incluso si tienes un doing producto that sort of thing, formidable, even if you have va an a ser muy outstanding difícil product, tener Yeah. it's acceso going to a be este really hard. apoyo. It's going to be really difficult to access that in any meaningful way. Yo he And hecho muchos estudios en mi vida I've y a done lo a lot of mejor studying in my life, todavía and no I'm tengo still tanta not información al that respecto, versed in entonces that kind of todavía thing. So me I enfoco mejor still en take this construir approach algo of, de manera I want to lenta y build de something manera slowly and sostenible, tratar steadily. de no crecer I rápidamente want to y approach it not to convertirme en grow una it persona fast and famosa y become, rica de un día some para otro. Pero el famous rich punto person overnight es que or whatever. estoy comprometido con The lo que point estoy is, construyendo. I Y cuando lo committed to what I'm empecé, building. no sabía exactamente lo que And when estaba I haciendo. started it, I didn't No know tenía un plan de exactly what I was negocios más doing. It allá de lo wasn't que tenía en la like cabeza. I didn't Solo have a tenía una business idea plan outside of my y head. empecé I had an a idea, implementar and I esta just idea started sort of walking down the path, y a metaphorically confiar. speaking. Y eso no And significa que no trusting pensara en muchas doesn't cosas mean en I el proceso I sobre lo didn't que sí think about funcionaba o things lo que along the no, way and say, is this working? Is this not pero working? encontré algo que en Um, realidad me importaba y me but I importaba found tanto something that I cared about, and I cared como about it para enough dedicarle mi trabajo to y put tratar de ponerme en myself in situaciones a lo uncomfortable mejor no tan situations, cómodas, porque meaning sabía que tenía acceso I a estas knew mieles que son I increíbles had these amazing y honeys, sabía and I que knew cada vez que that alguien en every esta parte time del mundo people probaba este in this tipo de part of the world miel, tasted these honeys, they era una were experiencia increíble para their ellos. minds were blown. Y también And sabía que valía la pena I also porque knew la miel, de it hecho, es was solo worth it miel. because the honeys La miel no es actually are solo just miel, honey. sino lo que It's what representa the la honey miel, es lo represents importante. that Y lo actually que really mattered to representa me. es la And that comunidad was que the está communities detrás
de esa miel, la comunidad that y were los behind them, lugares the que están communities and the detrás de esa places miel. behind them. So Y por eso when cuando I viví en África lived Occidental, in West viví en Africa, un país que se llama Guinea, I es lived un in a país country called pequeño, Guinea, which is no a small hablaba country. francés ni I didn't Yakanke, speak que es French when I el went idioma there. I didn't local. speak Jikonke, which Yo was the era la local única language. I persona en just la kind of showed comunidad up, and I was the only person in the y todo el community. mundo era And negro obviously, y everyone else was obviamente black, and yo I'm like, clearly, you know what I mean? no soy así. Y los I had bebés babies lloraban cuando me veían porque nunca habían cry when they visto una saw me persona que because se veía como yo, they'd never con mi seen a color de person piel. that looked like with my skin, you know? Y And tras pasar un par de I años think allí, spending a couple years there made me realize that nos dimos cuenta we que all come from todos different sort venimos of de diferentes trasfondos socioeconomic sociales, económicos, backgrounds. y We all cada have quien different tiene un upbringings. punto de We all partida have diferente en la vida. a different starting point in life, right? Y And tenemos que aceptar también we que have nuestras to accept perspectivas that no son our las más perspective importantes, es solo una is perspectiva. not the most important one. It's just one perspective. Y esto lo digo So, porque me di cuenta I say that because what I realize is de that, que no solo you porque know, todo el mundo era diferente just a mí y todo el mundo because hablaba everyone diferente looked a como different yo from me hablaba and everyone talked different from me y and todo el everyone, mundo tenía costumbres diferentes para comer, por ate ejemplo. different things from De me. hecho, nos dimos cuenta de que teníamos muchísimo Actually, más en it turned común out that we que had las so much cosas more in common superficiales que nos than separaban. those things that were Por sort of on the ejemplo, si surface había that alguien divided us. sentado en la Like if mesa, someone's sitting around y the a lo table mejor and se farts, pedorreaba, everyone's laughing. era muy You know gracioso, what I'm todo el mundo lo saying? encontraba muy gracioso, Everyone finds entonces the same todos things funny. And encontramos lo everyone mismo, finds gracioso lo the similar mismo. things sad if a Y relative dies. de lo que me di You cuenta know? es que, And what I ok, realized is si that, dejamos de lado okay, todas estas let's just cosas peel que away these aparentemente layers of nos hacen things that tan diferentes make us so y different. nos acercamos a las And personas all of a de sudden, partes distintas del approaching mundo como people from alguien que different no parts nos of da the world is miedo, not so scary. In podemos fact, aprender you can muchísimo learn más so much more porque son personas que from tienen people that have different perspectivas perspectives from you totalmente diferentes than a the la ones that tuya have the same perspective y of es you. alguien As long as you're willing to y accept that your tienes que perspective aceptar que tu is perspectiva not no paramount, es la that más it's not importante de the hecho. most important one. Y de hecho creo que and actually, cuando and nos actually I damos think that cuenta de when que we tenemos are que aware crear about relaciones, creating negocios o business alianzas or a con relationship or an personas alliance with people that que thinks piensan like that, diferente, las cosas things son mejores. get Y better. hablando sobre And cómo Brian, puedes talking crear una about that, like relación about how you en can términos de create impacto para una relationships comunidad in terms rural, to impact ¿qué son a esas rural cosas que has community. visto en los What are últimos those años things that you have seen en in los these que tu years trabajo that your work has se ha been visto o que tu trabajo ha tenido un positively impacto affecting positivo en las the personas con people that you quienes collaborate with? trabajas? I mean, ¿Cuál es el what impacto is de the tu impact trabajo con that esta your colaboración con work las is comunidades creating through rurales? these ¿Qué nos collaborations in hacen these esas rural sorpresas que te communities? has llevado? What are those surprises that Cuéntanos have más sobre come eso. for ¿Cuál ha you? sido tu experiencia Tell us en more tu about that. trabajo How is con that comunidades experience rurales? to work with rural communities? I mean, Yo siempre the tengo, I yo always siempre have me the la paso muy most bien enjoyable cuando times when I'm visito. visiting. No paso I mucho don't de get mi to I tiempo don't cuando spend a voy a ton of las my comunidades own rurales, personal pero time in a cuando rural voy community. When I go to rural communities, es it's usually some of the una de highest las cosas de value más valor que puedo hacer things that I can do. y el trabajo que And hacemos. the work that we do, Espero que les dé más poder I hope it a las empowers, comunidades rurales y que se you know, sientan un poco más rural empoderadas communities to feel empowered, cuando you know. lo hago. Por When I ejemplo, say that, trabajo so for instance, we work con with nuestros socios apicultores y también our trabajamos beekeeping con nuestros partners, socios and then we productores. work with Entonces, our la parte maker del partners, mercado right? es So the market side quienes toman would be estos people that productos y take lo these products and transforman. turn them into Los something else. apicultores son quienes And producen la miel the y están beekeeping en áreas partners are rurales. the Y lo que producers, tratamos de right? hacer And they're in rural areas. es So what we hacer try to do énfasis is en nuestras comunidades highlight the rurales y rural partners llevarlas and tan cerca projects a and quienes get son those as close los to the makers' fabricantes, customers as possible, como por right? ejemplo So Yeah. el let's take bosque en a Tanzania. forest in Tanzania, for Trabajamos instance, con and con we un grupo work de with 1000 1,000 apicultores en este beekeepers bosque.
a group of 1,000 beekeepers in that Y ese forest. bosque no tiene muchas opciones And para vender su that miel. forest doesn't have a lot of options to sell their honey. Entonces, lo que sucede es que los So apicultores what ends up happening is those beekeepers, deciden simplemente they cortar el cut down bosque some of their para producir woodland to otras grow other cosas que a things lo that they mejor know sí they'll have a tienen market un for, mercado. Pero si right? proporcionamos un mercado If we adicional para provide esto, or supplement the en el que market for pueden that, confiar, and that's dependable, entonces a lo mejor en lugar de then cortar el bosque, de they're like, talar okay, el well, bosque, instead of cutting down this y forest, now our land that our en vez de ancestors talar had, esta tierra ancestral, mejor la get to voy a protect it. proteger porque hay un It's valor worth protecting tangible it en because there's protegerla. value. It's tangible. Todos tenemos Everyone lives que by the tener same una forma de economic rules. We all have alimentarnos to y de tener un ingreso have some way to económico, de feed invertir en ourselves, to educación feed our y family, de to sentir que invest in tenemos un education, to impacto feel y un like lugar en el we're mundo. making some Y eso impact es el and that we have some significado, ese es place el in the world, propósito. right? Entonces, That's meaning darles or algo como purpose. eso, So to provide si that is, podemos I mean, darles that's, a ellos acceso a un if we can mercado, es mucho provide más que una access to that, transacción. that's way more than Pero a lo que transaction. sigue después But de eso es que si the llevamos next su thing that historia happens, if al we get that mercado, story to a market, podemos mostrarle esa historia a los we can take that fabricantes story and show it to the producer. y de repente Now all of a sudden, toda Swahili la miel que se Tanzanian produce en Tanzania de Miombo las woodland honey comunidades is on locales está en una a botella de beer miel en bottle in Massachusetts que Cambridge, cuenta la Massachusetts, historia talking about the de story dónde of where sale this esta honey's miel, de una from parte de in a Tanzania part of que nadie Tanzania no conoce, y one here puedes has ever heard mostrarles of. esa Yeah. etiqueta, And esa you can show historia that label, a la you can show comunidad que that produjo esta story miel y ellos pueden decir, to the wow, community that mi produced that miel honey. está en esta And they can cerveza say, oh my God, o en este my producto. honey is in this beer or in this product. Y es un And proceso it's going circular. full circle. Llevamos And if eso we de can get regreso a that la back comunidad. to the community, that's even, I mean, that's the Y next algo en level. lo que And so pienso the next, mucho es I think the cómo thing that I think about a lot conectamos. is, okay, how do we Lo hacemos connect? mediante la miel y contar una We do historia, it through honey pero cómo now and conectamos storytelling, a but los how do we connect productores y a los consumidores. producers and consumers, Y creo, por right? ejemplo, como And I think about like WLA why lo I hizo did para it for us nosotros, in a lot of ways, Yeah. porque right? nos Like dio Yeah, las sure. condiciones, las Wiley gave us herramientas the y la forma de conditions, hacerlo, gave us porque no the todo el tools mundo las tiene. and a En way to muchos do de it, los because not everyone casos has the son los tools. And I think it's productores cool quienes tienen because un in a lot reto of para cases it's the llegar a los producers who fabricantes have a o para challenge coming to llegar the al makers, mercado. right? Or the Pero producers coming en to the ese caso, market. ¿cómo llevamos el But at least mercado a starting, how los do we get the productores y cómo market to the construimos makers esa lealtad para and los building fabricantes loyalty y decir, ok, for the conozco a la makers to persona say, que oh, I know the person produjo that esta miel produced o produjo this este honey. chocolate y I tengo know la the person that fortuna de produced this poder ir a chocolate. visitarlos. I got lucky enough to go down and visit them. Brian, Yeah, entonces sure. para entender So mejor Brian, y para todo el in order público que to tenemos understand hoy, better and for all the dijiste audience that we algo have que creo today, personalmente que es muy you said importante something that I cuando personally estamos think empezando it's un very proyecto, important when we que are es starting a project que from the las cosas rurality, son that mucho más things lentas are much more de lo que slower sucederían, por than ejemplo, en una it will ciudad o en otro happen in tipo a de big city negocios, or y in other tratar de kind of entender businesses. de forma más So trying to profunda understand much more deep esto. this ¿Qué wording, consejo nos podrías dar a los what emprendedores advice can you rurales give en el to all continente the americano rural que entrepreneurs in the están Americas viviendo that en are sus living in pueblos, que their tienen towns, that impacto en are sus having comunidades? impact in their ¿Qué tipo de communities? consejo What les kind puedes of dar para que advices you puedan can give to them to be perseverar, para much que more puedan resilient, seguir creyendo en su to trabajo? keep believing in their work? ¿Qué crees que esta What do you industria think los that puede llevar a this hacer en kind el of futuro? industry ¿Qué will ves take en us el to mercado de in the Estados Unidos future? que está, What do you por see ejemplo, in si el the mercado US está market? The cambiando, US market si is está buscando changing in más este some tipo de way. They are productos que looking more viene for de this kind of comunidades production nativas, that de is áreas coming from rurales? native Cuéntanos más communities or sobre from esto. ¿Qué rural ves en este areas. momento? Tell us much more about that. What do you see right now? Sí, yo diría que Yes, well, el I would mercado say aquí that en los Estados Unidos the market here in the es U.S. cada vez le da más valor is increasingly a placing saber de value dónde vienen on las knowing cosas. where things came No solo from, de dónde vienen and en términos not just where things geográficos, came from pero in quién terms los of produjo geographically, but who y en qué produced contexto se the produjeron. things, in what Y context. para regresar al punto es
lo que tienes So back to the alrededor, point lo que earlier is, hace al okay, what do you lugar en have el que around estás you? único. What makes this place Todos unique? ustedes tienen una historia You única que depende del all lugar have a en donde story and están something unique to y where cuáles you son are and tus what you do, prácticas, y a lo mejor eso es what your inherente practice a la is. And that geografía, might be pero inherent también es to algo que the geography, but it tú also might be específicamente o tu something that familia ha you've done or hecho your o family debe done or alguna some tradition. tradición. Y encontrar And eso y finding that pensar en is eso, thinking about it in that tratar de way may esforzarse take en some effort to encontrar el shift valor de esta in tradición, terms of valuing, saying what is the value en of lugar de this hacer lo que tradition todo el of mundo ours, hace y querer instead of seeing pensar everything that como, everyone quiero else is ser como las doing and demás saying, oh, I personas. want A to lo be like mejor them. deberíamos pensar en lo que Maybe tenemos, en lo que we somos, en should lo que take a look ya at where we already are and tenemos what y we en already cómo have and le say, damos okay, valor, cómo compartimos esta how do we práctica value que es this única para and how do we nosotros share this con el practice mundo. that's unique to us with the world? Y hay gran valor en eso, And there's a huge value to that. porque las personas, Because los mercados en este momento the están markets creando now, como pequeños it's micromercados, almost like creating little micro porque markets a las because personas les encanta cuando hay algo people único, love algo when escaso. there's something scarce or Y unique. cada uno de And ustedes tiene una every historia única y no one of you es debatible has a siquiera. unique story to tell. There's no debate in that. Podemos Like there's tener no quizás historias parecidas, we might have pero similar nadie stories, es de right? tu But no lugar, de one donde is from eres, where you nadie are, tiene grew tu up with your familia, nadie family and tiene your tus background, did tradiciones y what you, nadie llegó a got to donde where estás you del are mismo modo en el que tú llegaste. the Entonces, way that ¿cómo you did. llegaste a este punto? Hay So un valor en how do esta you tell historia. that story? And there's Hay un value in valor en that. el producto que llevas al mercado There's value y in la the product that you combinación de bring to estas dos market, cosas and the combination of es those two things el punto en el que puedes ser is where creativo. you get to be creative. And I think Y esto va a ser cada vez más that's importante going to be de increasingly aquí en important adelante, porque el mundo ya no quiere going forward. The world algo doesn't want producido en masa, mass un produced monocultured producto de una monocultura. products, to speak Lo que in quieren es agricultural terms. saber They want dónde to está el know, espíritu, dónde like, está el alma, dónde está el valor where's the spirit or where's the del soul, where's producto the que estoy value, consumiendo. and whatever this is that I'm consuming. Gracias, Brian. Yeah, amazing. And Solo nos Brian, quedan well, unos we pocos are just a minutos few en esta minutes sesión y quiero for this invitarles session, a todas las and I personas, also want to a invite quienes all the people están that en is esta in sesión, this de que session si to tienen send más more questions preguntas pueden to say escribirlas. it here on Pero live. por último, But yo lastly, como one of the emprendedor things that rural siempre me me pregunto, as a rural entrepreneur, I am always ¿qué tan wondering difícil es, o más bien, qué recomendaciones puedes darle a los or what grupos de recommendations you productores can give to o a los groups grupos of de producers emprendedores para llevar sus or productos a entrepreneurs Estados to Unidos? take their Porque products to the sabemos que aquí United en States. México We know that tenemos here in Mexico, for example, we estos have the tratados TMEC, de like this comercio free que trade firmaron nuestros países, pero papers lo that que está our countries sucediendo have en signed. lugares como But for África example, what is o happening tu with places experiencia like con Africa? Colombia, What is ¿qué tipo happening with your experience with Colombia? de What kind trámites of burocráticos like has lidiado bureaucratic y stuff you have nosotros been dealing with, como emprendedores and rurales deberíamos we as conocer? entrepreneurs should be aware of? Yeah. Pues cada uno de los Well, lugares es diferente. Tenemos every muchos place is tratados different. de comercio We do have trade que agreements, of course, benefician a muchos productos that are beneficial for a en lot of términos products, de aranceles. in Y terms of ese tariffs tipo and de things like cosas that. existen también Those en sorts of things África also Oriental. exist in like East Africa Tenemos through, un I mean, we have tratado que se llama NAFTA, but AGOA in East Africa, there's something called para AGOA, una which is ley the de African Growth igualdad de and oportunidades en Equal África y Opportunities esos Act. tienen consecuencias más o And menos those similares. have Pero creo similar que sort of lo que en realidad ramifications. necesitas I think hacer what you es really want to do is encontrar a las find personas con quienes puedas confiar trusted y construir esas people, relaciones. build those Tienes que empezar en relationships. algún lado Yeah. y tienes que Start hacer algo que somewhere, no tiene que ser enorme. and do something. It doesn't Nosotros have to be huge. empezamos You can, con un you proyecto de don't muy have to pequeña do. escala hace We 6 started with a años very small scale project 6 y years tenemos la ago. suerte de que pudimos And we obtener were lucky 2,000 enough to libras get, de miel de este 2,000 proyecto pounds en of honey Colombia y from nos this tomó project in Colombia. 5 años, And pero ahora it took son us 10 5 years, toneladas but y a lo now mejor it's luego 10 son tons, 20 and toneladas. next year we might be doing a Y 20-ton shipment from that project. So Yeah. all of a parece que sudden, las so it cosas seems like suceden de forma muy lenta cuando lo things hacemos happen very así. slowly when you do it this way.
it's like, Y a lo mejor se you know, siente que suceden de forma muy lenta, and pero they lo feel que like estás they're happening haciendo very es slowly, but what you're construir los building cimientos, y esta es mi is a experiencia. No digo que foundation. sea la única And I'm forma only de speaking from hacerlo, my experience. I'm porque not sé saying this que is the el only way tiempo to do siempre it. es un factor And I know that time is importante, always a factor of the essence. pero sí But les puedo decir que um, hacerlo de esta manera, I can tell you that sé que doing it los this way, clientes que ya tengo I van a know that the regresar customers conmigo that I have incluso are en going to tiempos come back to me, difíciles, even when times are porque tough, nosotros tenemos una relación because we directa. have Tengo a clientes direct que vienen a relationship. mi I mean, casa a I have cenar customers coming over to my house y, for dinner. Germán, me You know, encantaría Germán, I armar un would love to proyecto de set up chocolate de a Oaxaca en chocolate algún punto project, para you know, trabajar from Oaxaca at some point con una to work productora de with a cerveza brewery aquí, here. pero se trata It's en all realidad from desde las relaciones que little formas, things, relationships de hacer along the cosas que way, generen doing things confianza. that build Y trust por eso and recomiendo doing what empezar you say you're pequeño, going to do. porque si And empiezas that's why I pequeño recommend es starting small, mucho is más because fácil if you entregar start small, resultados, it's much y easier eso to va a deliver. guiar el camino para hacer And las it'll cosas a guide the una way mayor to doing escala things in a en much lugar de larger tener way and not having as algo más big a grande. Y mistakes will be made. definitivamente Let's just cometerás say that. errores. Mistakes will be Nada es made. perfecto, Nothing's pero perfect. So, para cuando ya uh, llegues a algo muy by the grande, time you get to vas a haber something aprendido big, you will muchísimas have cosas. learned a lot of things. Y a lo mejor es And I difícil know porque it's tienes hard una when, urgencia de tener you know, éxito there's this y de vivir, urgency to be successful and porque tenemos que to comer. live. I mean, Pero we have to eat and things, but mi consejo I sería encourage que also that, podríamos tener un you enfoque un know, poco más my moderado advice is to take a measured approach and to work with y people that enfocarnos en hacer lo que dijimos que íbamos a deliver on hacer. what they say they're going to do, and you should do the same. Brian, creo Yeah, que sure. esa forma de No, well, pensar Brian, I think es that la que nos that dio mindset is the mucha one that gave us perseverancia a en la lot of comunidad. resiliency from the Y rurality, you en know. resumen, me And gustaría just as compartir a algunos puntos summary, clave que I would compartiste like to con share nosotros, some y bullet creo que points that you have también shared with us. siempre deberíamos And I think recordar that we esto: should es be la always importancia remembering de that desarrollar tu as historia y the de crear importance tu of building your narrativa como un story and emprendedor create your rural narrative con tu as a empresa es rural muy entrepreneur importante. with your Tienes que company, it is very acoger tu propia important that you can identidad, embrace de your own crear una historia que identity puedas to compartir create con el mundo, y a eso va a ser muy history that you can importante share para un with the world. emprendedor That rural. will be very important for a Algo rural también que entrepreneur. dijiste que me Another pareció muy thing that you said importante that I found very, es very cómo con tus important actividades is vas a how with your proteger los activities you recursos are going to naturales protect your y natural vas a resources reducir, por and ejemplo, how tu you are huella de going to carbono en el mundo, y cómo reduce vas a your comunicar carbon eso print in the world con tus and how you are clientes. going to communicate that Y with también your es muy customers. importante para un Then emprendedor it rural, is very important para alguien for que a está rural tratando de hacer entrepreneur or negocios, tratar de for a llegar a businessman Estados that is Unidos, trying to exportar get sus into the productos, United States or to revisar export their los goods, to acuerdos, take a los look tratados into de the comercio que trade sus agreements that their países tienen con countries otras have naciones. Eso también with es algo muy other importante nations. para tener That en is also cuenta. very, very important to have Y in mind. está Then muy bien que it estamos is so cool tratando that we de are challenging the narrative acabar of con la narrativa de fail ir fast muy and do rápido, things fast, because I porque think tras that la pandemia more las than ever comunidades rurales after the tuvieron esa pandemic, oportunidad de rural entender communities have que this crear opportunity to las understand cosas better de that forma creating lenta pero things segura es slowly mucho but mejor que secure, tratar it de is ir muy much rápido better y no than entender trying a to profundidad going lo que fast estamos and to haciendo. not understand deeply what they Y are por último, currently doing. Also, creo que last los but not least, I think emprendedores that rurales y en general los rural entrepreneurs and emprendedores entrepreneurs in general must deben have tener esta forma de this pensar en building construir community comunidad y en mindset crear relaciones that can profundas con create sus clientes y con deep las comunidades con las que relationships with their trabajan. customers Creo and que with eso the es muy communities they are importante, mucho working with. más I que think todas that las demás that is very cosas important, que están more por fuera. than Creo que all the things crear that este tipo de relaciones are es lo outside. más I think that importante. creating this kind of Muchas bonding gracias, is very Brian, important. por And I estas want to thank conversaciones you, tan llenas Brian, de for all ideas. this Y creo que insightful todas las conversation. personas I en esta really believe that sesión all the people that pudieron obtener listen mucho
conocimiento de tu parte. Es muy importante tener estas conversaciones porque, como ya te dije, estamos retando esta narrativa de los negocios en comunidades rurales, indígenas o de origen africano, que son diferentes a lo que vemos en tus libros. Y bueno, Brian, si tienes una última intervención que quieras hacer para nuestro público, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde podemos contactarte? Por favor, dinos más. Voy a poner mi información de contacto en el chat, my contact in the chat after pero creo this. que, No, I think que no es fácil I think that it's not easy ser un emprendedor to be y no es an fácil hacerlo en entrepreneur. la It's gran not easy to mayoría de do las it condiciones, a really menos que in most tengas una conditions, circunstancia muy unless you have única some y really que unique tengas muchos circumstances recursos a tu that lend disposición. a lot of Es muy resources retador, and un proceso muy you- retador, it's a challenging sin importar las process. circunstancias. Y el No matter what, emprendedurismo and en rural rural entrepreneurship in tiene itself is a different sus propios retos, it comes with its own set of challenges. But pero las oportunidades que se generan it allí comes with some really son beautiful únicas opportunities too. And y I think that necesitamos más emprendedores rurales. Creo que we hay need mucha more creatividad rural entrepreneurs. And I think en there's so América much Latina creativity y en la in comunidad, Latin America. I en mean, sus comunidades tienen in the community perspectivas that you have, únicas there's just en so cómo many ven los unique retos, perspectives and how los you look at problemas y las problems and oportunidades. challenges and Y opportunities. el valor Just no se value your trata de own. no escuchar las Doesn't mean perspectivas de don't otras listen to other personas, pero people's sí perspectives, denle but valor value a sus perspectivas your own y experiences and confíen your own en su perspectives that capacidad you've gained, and de trust resolver los problemas, in porque lo your harán, ability to figure things out. pero tienen que confiar And you en que will, pueden hacerlo. but you have to trust that you can Sé que do no that. es muy un I know that's not a factor muy specific, específico y measurable medible, thing to say, la situación de but cada persona es everyone's diferente. situation is different. Muchas gracias, Brian, por tu tiempo, por tu amistad. Por favor, escriban en el chat su dirección de LinkedIn o su información de contacto para que todas las personas en esta sesión puedan contactarse con ustedes. Brian, ha sido un placer tenerte a ti. Gracias por aceptar la invitación y todo el equipo de Kingala y de la Embajada de Estados Unidos en México. Te agradece. Y José Luis, si nos puedes dar unas palabras de cierre. Muchas gracias por todas las personas que se conectaron hoy. Gracias. Gracias por estar aquí. Es un placer para mí y un honor tenerlos a los dos aquí. Y de mi parte solo quiero decir estas palabras de cierre. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión. Y como recordatorio, tenemos una sesión cada mes y ojalá para siempre, pero al menos sí va a suceder durante los siguientes 21 meses. Entonces esperamos tenerlos aquí cada mes. Muchas gracias por estar aquí, principalmente a Brian y a Germán. Gracias por estar aquí. Thank you very much for being here. Thank you. Goodbye. Thank you.